Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el TEC de Monterrey. Cuando estaba haciendo el video, estaba pensando cuándo me gradué. Y es hace como 20 años. Pero, presentándoles un poquito mi historia y un poquito de quién soy y cómo llegué a todo esto de Enseña por México, y pensando en esta presentación, me imaginaba todo lo que me había dado el TEC y cómo comenzó esta historia. Estudié Administración de Empresas, estuve en el campus Ciudad de México, Hermosillo, Sonora, terminé en Monterrey, me fui de intercambio, comencé a trabajar en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en la US Mexico Chamber of Commerce, y de ahí en diferentes empresas, organizaciones, principalmente en una. Me quedé en Washington, porque es mucho de las historias que nosotros nos contamos como estudiantes del TEC de Monterrey. ¿Qué quiero? Quiero trabajar en el extranjero, quiero trabajar en un organismo internacional, quiero viajar, quiero estar por todo el mundo, quiero comerme el mundo. Esa era mi visión y así lo viví. El TEC de Monterrey me dio las bases para hacerlo y estar en diferentes lugares. Cuando estaba en Washington, un día en una comida con varios amigos, en mi casa, varios de ellos republicanos, comenzaron a decir y a criticar a los hispanos. Y comenzaron a decir todo lo que hemos escuchado. Todo lo que el presidente Trump de repente ha mencionado de los mismos. Y simplemente yo les decía, hey, yo soy mexicano, yo soy hispano. Y ellos contestaban, no, tú eres diferente. Y yo, morenito, mexicano, mal inglés, creo que cumplo los requisitos para ser un buen mexicano. Pero ¿de qué hablaban ellos? Hablaban del paradigma de líder que tenemos en México. Agarraron y me preguntaron, mencióname 10 líderes mexicanos, no artistas, no del mundo de la farándula. 10 personas que tú admires que sean mexicanos. Uy, comienza a nombrarlos, comienza a pensarlos, y hay bien pocos. Hay bien pocos nombres que se te vienen a la mente y tú decides, uy, ¿en serio? Comienzas a preguntar, ¿por qué y qué piensas de México? ¿Y qué piensan de México cuando critican de repente a México? Y cuando te duele cuando hablan de México. Pues hablan de personas, de nuestros líderes que hemos elegido, de nuestros líderes que nos representan, de nuestros líderes que de repente la justicia no existe para ellos y lo hemos permitido. Con todo esto, hay muchas cosas que de repente no conocemos. En nuestra burbuja de trabajo internacional, de creación de empresas, de estar por todo el mundo, se nos olvida estos 50 millones de pobres de México. Se nos olvida que en las cárceles de México, cerca del 80% de los que están en las cárceles tienen menos de 35 años. Se nos olvida la parte académica de los malos logros educativos que tiene el país. ¿Y a nosotros qué? Nosotros ya estamos en el TEC de Monterrey, ya nos graduamos, ya estamos fuera, y estudiamos administración de empresas, hicimos otro tipo de cosas. De ahí, también analizando un poco, y algo que me causaba mucho ruido, aún cuando estudié en diferentes lados, era el sistema educativo. El sistema educativo donde de repente solamente hay una respuesta, solamente hay una verdad, y solamente el que se pone enfrente de ti es el que te dice todo lo que existe. Cuando analizas todo eso y lo ves comparado con México, entiendes por qué también el sistema educativo no está funcionando y por qué eso te genera pobreza, te genera poca participación ciudadana y te genera muchos otros problemas. Sin embargo, lo ponemos ahí un poco en pausa. Y de ahí, pensando, me está yendo bien, era para entonces el 2010, estaba haciendo un proyecto de consultoría que tenía que ver con educación. Y ahí comencé a pensar y decir, no es suficiente lo que estoy haciendo. Estoy en Washington, soy residente americano, ya llevo varios años por acá, tengo mi propia empresa, viajo por todo el mundo, tomo vacaciones, pero no me siento a gusto. Algo está faltando. ¿Qué puedo hacer? Con esto de qué puedo hacer, comencé a preguntar. Hay muchas opciones. Te puedes meter al gobierno, puedes hacer empresas de impacto social, puedes meterte a educación, puedes crear una escuela, puedes hacer muchas cosas, pero tú con tus habilidades, ¿qué puedes hacer? Y en ese momento me pregunté, tú como Eric, no como el ideal, lo que deberías de hacer, sino en cierta forma, ¿qué puedes aportar con todo lo que te ha dado la vida? Vi un anuncio en Estados Unidos, ahí en Washington,
De hecho, salió en varios programas y de repente veía esta parte de, a través de la oportunidad comienza a través de la educación. Y me quedé pensando muchísimo, y esto sí es cierto, pero ¿cómo realmente se concibe? Con esto comencé a ver más y comencé a preguntar en cuestiones de educación, porque yo ahí comencé a ver que la educación realmente es la base del desarrollo. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde te metes en educación? En capacitación docente, en tecnología, en muchas otras cosas que de repente, que aquí muestro y que de repente pueden ser muchas soluciones que puedes pensar. Pero realmente no sabía por dónde. Seguí preguntando ahí con amigos en el 2010, diciendo cómo podemos cambiar el sistema educativo, cómo podemos mejorar en el largo plazo la vida de miles de estudiantes, cómo podemos llevar a México a sacarlo de la pobreza. Estaba en Washington, D.C., y algo que veía y que me llamaba mucho la atención en el periódico era una secretaria de educación que todos los días se peleaba con el sindicato, que todos los días se peleaba con padres de familia. Era una secretaria de educación, Michelle Rhee, súper agresiva, asiática americana, muy agresiva, que había involucrado a este programa de Teach for America. ¿Qué significaba este programa de Teach for America? Era meter a jóvenes recién graduados de las mejores universidades que hubiesen estudiado en Yale, en Stanford, en Harvard, en el MIT, y que les pedía simplemente 2 años, vete a dar clases. Vas a trabajar por 40 años, tienes ya la vida resuelta, dedícale 2 años a tu país. Algo sencillo, pero muy potente. Tan potente, y lo que más me causó mucha sorpresa, es que muchos de los egresados de Teach for America, más de 2,750, trabajaban en el Distrito de Columbia en cuestiones de política pública. Cerca del 20% de ellos eran directores de escuelas. ¿Y eso qué estaba haciendo? Cambiando por completo lo que era la educación en Washington, D.C. Cuando ves eso dices, wow, súper sencillo. Metes chavos talentosos, los metes a escuelas, y ¡pum!, se vuelven líderes y con esto cambiamos el sistema educativo. Yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Pues realmente con algo que siempre me he puesto la meta en hacerme cargo, que es uno de los altos motores de Enseña por México en este momento. Dije, pues yo lo puedo hacer, he logrado estar aquí en Washington, he logrado poner empresas, he logrado estudiar en diferentes lugares, tengo las bases para poder hacerlo. Pero realmente me di cuenta de que no, realmente cuando comienzas a hablar con secretarios de educación, te dicen, sí, es un programa Teach for America muy bueno, pero México es diferente, yo creo que en México no puede funcionar. Wow. Cuando comienzas a hablar con un empresario te dice lo mismo, es imposible, Eric, yo creo que el sindicato no te va a dejar. Cuando hablas con universidades te dicen, no creo que un egresado del TEC de Monterrey se quiere ir a una comunidad 2 años a dar clases. ¿Y ahí qué necesitas? Pues realmente juntarte con otros que te puedan creer. Alguien que de repente se ponga la camiseta y diga, pues está medio loca la idea, pero lo podemos hacer. En ese momento también me di cuenta que Teach for America había exportado su modelo en ese entonces a cerca de 20 países más. Estaban en China, estaban en Japón, estaban en Alemania, pero cada vez que yo decía, vamos a llevarlo a México, los mexicanos me decían, no se puede. Tocamos la puerta con muchísimas personas y tratamos. Aún en ese tiempo yo todavía vivía en Washington, D.C. Para entonces agarré y dije, esto no está funcionando de larga distancia, me cambio a México y voy a tratar de estarlo haciendo desde Ciudad de México. Muy complicado el de repente dejar 14 años de tu vida y de repente decidir un rumbo completamente diferente. Dije, vale la pena. Para entonces comenzamos a hablar con muchas empresas. Algo interesante es que hablé con más de 257 empresas, 257 personas que me dijeron no se puede. Y aún así seguimos tocando la puerta de que sí se puede y sí creo que los jóvenes bien capacitados con una muy buena educación pueden transformar el país. Sí creo que pueden hacer el cambio en miles de estudiantes. Seguimos tocando la puerta y finalmente un grupo de, digo que son inocentes, porque en ese momento me creyeron, llegaron cerca de 100 participantes en el 2013 con permiso de la Secretaría de Educación para comenzar a dar clases. El secretario de Educación en ese momento estaba muy asustado, dijo, van a competir con los diferentes maestros, van a causar algo muy disruptivo que nada más se concentran en inglés y tecnologías de la información. Dije, bueno, es una entrada,
Pero de repente imagínate que llega un ingeniero del TEC de Monterrey con se graduó con muy buen promedio, de repente trabajó en Chrysler, trabajó en diferentes lugares y llega al programa, tiene 27 años, no es un recién egresado y decide meterse al programa. Así como él, hubo más de 100 que se metieron en el programa con nosotros. Algo que me di cuenta durante el camino en este intento es este sentido de posibilidad, este sentido de empujar a que realmente alguien puede marcar la diferencia y habrá quien te siga en este camino. Pero no solamente habrá quien te siga. Cuando comenzamos a hacer el programa y sobre todo en el 2013, 2014, surgieron diferentes retos. Y el reto principal era de que todos los que entraban decían: esto está muy complicado, Eric. Tú no sabes lo que es dar clases, tú no sabes lo que es un maestro que te trate mal, tú no sabes lo que es un director que te trate mal, tú no sabes lo que es que un estudiante, 87% de los estudiantes que atendíamos no entienden lo que leen. Tú no sabes, un estudiante de prepa, cómo enseñarle a leer y escribir. La respuesta con todo eso era: no tenemos que ser víctimas de todo lo que está pasando, porque antes de ti, con ese niño de preparatoria, hubo 12 maestros o más maestros que no han hecho absolutamente nada. Entonces te toca a ti hacerlo y tomarte la responsabilidad por completo. Y fue lo que hicieron. Realmente con esto, y en conjunto con todos los participantes de Enseña por México, que al día de hoy suman cerca de 550, comenzamos a aprender continuamente en cómo cambiar el sistema educativo. No cómo batallar con los maestros, no cómo de repente quitar al que está ahí, sino en conjunto con ellos hacer un cambio de forma colectiva y transformacional. Poco a poco sí se puede y es posible. Con esto, algo que les quiero dejar también es la parte de sentido de urgencia. Sí es cierto que comentamos que todo lleva planeación, todo es a su tiempo, pero cada generación que dejamos en las escuelas sin una educación de calidad realmente limita sus posibilidades de desarrollo. Entonces, si tú dices: sí lo voy a hacer, pero cuando tenga 27 años, ¿cuántos niños más se quedan rezagados y sin oportunidades? ¿Cuánto más esperamos a que México pueda progresar? Entonces, este sentido de urgencia se los dejo también como tarea, porque es algo muy importante. Sí podemos actuar y México nos necesita ahorita, no nos necesita dentro de 10 años. Algo importante que me llevo con todo esto después de haber lanzado Enseña por México, que no es algo sencillo, no es algo fácil. Convencer a alguien que deje su carrera y que se venga con nosotros por un periodo no es un costo de oportunidad, es una inversión como colectivo que tenemos que hacer para mejorar todo el país. La diferencia que hacemos con todos los que atraemos a Enseña por México es pensar simplemente en mentalidades y liderazgo. México puede ser un gran país y tenemos que tener altas expectativas para poderlo lograr. Realmente podemos hacer algo muy extraordinario de nuestro país. Y por último, la educación no puede cambiar únicamente con educadores o con políticos. Realmente requiere el involucramiento de todos nosotros para hacer un cambio en el país. Gracias.